En directo desde la Bolsa de Madrid, Capital Radio, en el 9º día de la inversión, y damos la bienvenida a uno de nuestros invitados más importantes de la mañana, a quien deseábamos saludar y a quien nos encanta recibir en este set de Capital Radio en la Bolsa de Madrid, que es ni más ni menos que el secretario del Tesoro Público del Reino de España, don Carlos Cuerpo. Don Carlos, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Aquí a mi lado Laura Blanco, también preparada para disfrutar de este día maratoniano y apasionante. Buenos días, Laura. Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, don Carlos Cuerpo. Buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Es muy fácil presentarle a usted porque el Tesoro Público es muy conocido. Yo creo que para la mayor parte de los inversores hay mucha gente que tiene efectivamente deuda pública española comprada, bonos, letras, obligaciones, sobre todo letras, quizás siguen siendo las más populares. Por hacer una presentación rápida, el Tesoro Público de España, como otros tesoros, ha sido sometido a un auténtico test de estrés con la pandemia. Porque fíjense lo que pasaba en 2019. Estábamos incluso planeando la menor emisión neta de deuda de los últimos años, de las últimas décadas seguramente. Y en esto que llegó la pandemia y hubo que cambiar todo de golpe. Y de lo que era un programa, si no recuerdo mal, pues por debajo de los 100.000 millones, pues fuimos a 270.000 millones de euros brutos de emisión, 130.000 netos. Menos mal que coincidió con los mínimos históricos del precio del dinero y eso ayudó en cierta manera, ¿no?, a que las cosas fuesen bien, ¿no, don Carlos? Sí, bueno, efectivamente, la llegada de la pandemia supuso un incremento del endeudamiento para el Tesoro en España, pero también para el resto de países, no solo en Europa, sino a nivel internacional, porque ha habido una respuesta generalizada y consensuada de apoyo a rentas de familias y hogares, y esto efectivamente se ha hecho sobre la base de un aumento del endeudamiento. Y como decías, esto se ha producido en una situación en la cual el policy mix, diríamos el conjunto de política fiscal y política monetaria, ha sido acomodaticio, es decir, ha apoyado la recuperación o la suavización del shock, y de hecho la política monetaria ha permitido mantener unas condiciones de financiación muy favorables que efectivamente han ayudado, incluso ante este aumento del endeudamiento, a tener unos gastos en términos de los intereses de la deuda decrecientes, ¿no? Yo creo que eso también es de valorar, más allá de la política del Banco Central Europeo, también el mantenimiento de la confianza de los inversores en esta situación. Precisamente cita usted ese Banco Central Europeo, es uno de los principales tenedores de la deuda pública española, una deuda pública que está en niveles muy elevados debido a la pandemia y con otros países. Don Carlos, ¿ha cambiado el acercamiento que hacemos a los grandes niveles de deuda que tienen las economías desarrolladas, las economías occidentales? Porque sabe usted que una de las grandes preocupaciones es que España tiene una deuda del 120%. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué herencia tienen nuestros hijos? ¿Cuánta deuda tiene cada niño que nace en España de manera heredada? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? A ver. Muy bien, yo creo que, y enlazando con la pregunta anterior, a corto plazo lo que tenemos que tener claro son los costes que nos supone anualmente este stock de deuda, este nivel de deuda. Y si miramos los costes en términos de intereses, estamos en torno a unos 10.000 millones al año por debajo de lo que estábamos hace 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que esta liberación de recursos públicos, gracias a las buenas condiciones de financiación, es lo que nos permite tener a corto plazo también una situación, pese a los altos niveles de deuda, positiva en términos de su sostenibilidad. Y luego, en el medio plazo, yo creo que lo importante a tener en cuenta en términos de la sostenibilidad de esta deuda son las consideraciones que vienen asociadas al crecimiento económico. Yo creo que en este caso las perspectivas positivas de crecimiento a medio plazo de la economía española nos sitúan en una situación envidiable en cuanto a poder lanzar dos mensajes muy importantes. El primer mensaje es un mensaje de reducción de las principales ratios presupuestarias, en este caso de déficit y de deuda para los próximos años, y el hecho de que esto se pueda hacer, y voy al segundo mensaje, en conjunción con un programa de inversión y de reformas, que es nuestro programa nacional nuestro Plan Nacional de Recuperación, que permitirá precisamente elevar el crecimiento potencial en el medio y largo plazo, contribuyendo, por lo tanto, positivamente a un mejor sostenimiento de nuestro endeudamiento. Por lo tanto, si alguno de los escenarios de crecimiento no se cumple, tenemos que ponernos nerviosos, porque es verdad que nos estamos apoyando y mucho en el crecimiento y en la transformación. ¿Qué pasa si falla algo?
Bueno, aquí, de nuevo, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad en cuanto a la situación actual de la cartera de deuda del Tesoro. Hemos hecho los deberes, ¿no?, como solemos decir, y hemos preparado nuestra cartera precisamente para una evolución progresiva o una normalización progresiva de la situación también en términos de las condiciones financieras. En este caso, estábamos citando antes la evolución de los tipos de interés. Pues bien, el tipo medio de la nueva emisión este año ha estado en negativo, muy por debajo todavía del tipo medio del conjunto de la cartera, que está en torno al 1,65, ¿no? Entonces, estas circunstancias nos sitúan para los próximos años en una situación muy favorable de cara a, de nuevo, tener unas condiciones muy ventajosas en cuanto al coste que nos supone esta deuda, ¿no?, más allá de las posibilidades de crecer punto arriba, punto abajo en los próximos años. Sí, lo hemos visto también con el trabajo de la vida media de la deuda, ¿no?, que en el 2013 eran un poco más de 6 años y ahora ya está por cerca de los 8 años. Sería el margen, ¿no?, que tiene el banco, el Tesoro, para ver cómo viene el futuro, para ver si se cumplen o no las previsiones. Sí, yo creo que, de nuevo, son varios ejercicios o varios ejes en los cuales hemos estado trabajando a la vez. Uno, ir reduciendo el coste, pero a la vez ampliar el plazo, de tal forma que el refinanciarnos no sea menos costoso y por lo tanto podamos hacer frente, como decía, a esta progresiva normalización que llegará. No sé si todos los oyentes lo saben, Luis Vicente, dentro de poquitas semanas, creo que nos ponemos en el año 2022, vence uno de esos bonos emitidos a un tipo de interés elevadísimo por encima del 5% en plena crisis financiera, y eso va a suponer para el Tesoro reducir anualmente el coste de los intereses que paga, creo que en más de 1.200 millones, don Carlos. Sí, este es uno de los ejemplos que podemos citar porque es bastante llamativo, ¿no? De una de las emisiones a 10 años que se hizo precisamente en un momento en el que los tipos estaban en torno al 5,85 y ahora estamos en torno a un 0,5, con lo cual diríamos que la nueva emisión, una vez que van venciendo estos bonos a altos tipos, nos va suponiendo un ahorro de forma continua, y esta inercia, diríamos, esta previsión se mantiene para los próximos años conforme vamos renovando nuestra cartera. Y por eso, precisamente, cuando hablaba de hacer los deberes, es aprovechar estas circunstancias favorables para precisamente bajar nuestro coste medio y a la vez alargar nuestra vida media, ¿no? Yo creo que son los dos ejes principales de trabajo para Tesoro. Claro, nos vamos a hace 10 años y cuando estábamos en plena crisis financiera pensábamos qué riesgo invertir en algunos países, ¿no? Financial Times hablaba de los PIGs en aquella época, pero eran rentabilidades brutales. Quien esté todavía cobrando ese cupón, pues imagínense ustedes, ahora que el tipo de interés es otro, y pues en el mercado hay un poquito de tensión en los precios, ¿cómo se consigue atraer al inversor? Y estoy pensando sobre todo en el inversor internacional, que tiene muchas opciones mundiales para decidir, compro otra deuda pública soberana de otro país. Uh-huh. Bueno, aquí dos elementos. Yo creo el primero es que, como decía anteriormente, la confianza de los inversores internacionales se ha mantenido durante toda esta pandemia y, de hecho, tenemos un porcentaje muy estable en cuanto a la presencia de inversores internacionales, que está por encima, cerca del 45%. Y luego el segundo elemento yo creo que es respecto a la calidad de las emisiones, ¿no? Es otro tema importante también, donde en nuestro caso hemos tenido nuestra primera emisión de bonos verdes, y esto sí que me gustaría resaltarlo, donde ha habido una presencia muy importante de inversores internacionales, y dentro de ellos de inversores estables, diríamos, de fondos de pensiones, inversiones muy relacionados con inversión verde, inversión más estable, más sostenible, más de largo plazo. Y esto se consiguió con una emisión que estaba respaldada por una selección de proyectos verdes de alta calidad y que tuvo una sobresuscripción de 12 veces lo que pretendíamos emitir, que eran lo que emitimos, que eran 5.000 millones, y encima pudimos emitir a 20 años, de nuevo alargando el plazo. Y esta sobredemanda nos permitió reducir o tener lo que se conoce como greenium, un premio en términos de ahorro para el contribuyente por haber emitido verde en este caso en la subasta que hicimos en septiembre. Parece que el mercado se quedó con hambre. ¿Viene una segunda emisión? ¿Habrá una tercera? ¿Ha empezado una línea o simplemente fue un experimento esta emisión de bonos verdes? Yo creo que las emisiones verdes han venido para quedarse, no solo a nivel del Tesoro, sino también a nivel europeo y a nivel internacional, tanto en sector público como en sector privado. Aquí hay un desarrollo creciente
una cartera verde por parte de los distintos tesoros, y el caso español no va a ser menos. Lo que es importante es que consigamos mantener la alta calidad de los proyectos que están detrás de nuestra emisión de bonos verdes, porque esto es lo que nos garantizará dentro de este contexto más competitivo una demanda sostenida. Ha echado un cable también el Banco Central Europeo, está echando un cable el Banco Central Europeo con la legislación respecto a esas emisiones más sostenibles, ¿no? Está empujando un poco. Sí, bueno, yo creo que aquí, en este caso, el objetivo verde es un objetivo común, ¿no? Y tanto el Banco Central Europeo como la definición de la taxonomía a nivel de la propia Comisión Europea y de los propios países en cuanto a los proyectos verdes, o sea, es un proyecto que va de forma conjunta alineado a cumplir los objetivos de reducción del impacto del cambio climático. Como estamos en tiempos comprometidos, señor secretario general del Tesoro Público, le voy a hacer una pregunta un poco comprometida también. Además, le voy a dejar que se lo piense. En los mercados secundarios de la deuda pública hay a veces fuertes presiones sobre la deuda española. En los últimos días hemos vuelto a ver subir las curvas. Me encantaría saber cómo lo monitorizan ustedes y, en particular, si podría responder a una pregunta que muchos inversores se hacen. Si no estuviese el Banco Central Europeo comprando deuda pública española o de otros países, ¿cuál sería de verdad el tipo de interés que estaría pagando España? No responda todavía, en un instante. Aquí seguimos en Capital Radio en directo en el 9º día de la inversión desde la Bolsa de Madrid y charlando amigablemente con una persona de referencia en el mundo de la financiación de la economía, secretario general del Tesoro Público de España, del Reino de España, podríamos decir, utilizando el término exacto, don Carlos Cuerpo, que aquí sigue con nosotros. La verdad es que le dejé en el aire una pregunta bastante comprometida hace un instante. Claro, siempre se pregunta en el mundo de la inversión y viendo lo que pasa en los mercados secundarios de la deuda pública, ¿cuál sería el tipo de interés real que España debería pagar cuando estamos pagando negativo, incluso cobrando por emitir deuda? ¿Cuál sería el tipo de interés real si no tuviéramos el programa de compras o el apoyo del Banco Central Europeo, que en este instante, si no me fallan las cifras, tiene la mitad de la deuda emitida por el Tesoro Público Español de los últimos años? En torno al 50% eran los últimos datos. Me corrige usted, don sí, Carlos. Bueno, yo creo que aquí no es una pregunta fácil para nadie, porque la elaboración de contrafactuales, que es como los conocemos también en economía, nunca es sencilla. Y aquí yo creo que es una pregunta que no solo importa o que no solo tiene que ver con la situación de emisión de deuda en España, sino con el resto de países de la zona euro, en nuestro caso por la acción del BCE, o en el resto de países avanzados donde las tenencias que tienen los bancos centrales de deuda son similares o incluso mayores al caso español. Yo creo que aquí lo importante también es ver la comparativa o el benchmark de los demás países, ¿no? El hecho de que nuestra rentabilidad o el margen de nuestra rentabilidad respecto a los principales países europeos se ha mantenido, la conocida prima de riesgo se ha mantenido, es una referencia importante en cuanto a la señal que se está dando, ¿no? Más allá de, como comentaba anteriormente también, el haber conseguido mantener la confianza de los inversores en todo momento. Yo creo que son varias señales que nos ayudan a hablar de una percepción positiva de las emisiones, más allá, por supuesto, del apetito que vemos cada vez que hacemos una subasta, ¿no? Yo creo que todas estas condiciones son elementos positivos que nos ayudan a tener una idea o una visión optimista de cara al futuro de nuestra emisión y de la deuda española. Sí, habrá que ir gestionando, ¿no?, la retirada de los programas de estímulo del Banco Central Europeo, que vienen ya en las próximas semanas prácticamente. Bueno, habrá que ver efectivamente en diciembre, en la reunión del Banco Central Europeo, cuáles son las decisiones que se toman e iremos siguiendo y monitorizando muy de cerca, ¿no?, lo que sucede en Frankfurt. Pero más allá de eso, yo creo que de nuevo retomar el mensaje que hemos estado lanzando anteriormente, y es que nuestra cartera está preparada para esta normalización que tiene que llegar, porque precisamente, como su propio nombre indica, será una buena señal, ¿no?, de que la economía se está recuperando de manera fuerte, de que las expectativas están ancladas en una recuperación de medio plazo y, por lo tanto, podemos empezar a retirar las medidas de estímulo, y en este caso el Banco Central puede hacerlo, ¿no?, de una forma progresiva, como han venido señalando en las últimas fechas. Y una singularidad también de la deuda pública española. Ustedes sí que saben quién la tiene, ¿no? Nosotros tenemos todos los datos, sí. ¿Y no les llama la atención las diferencias que hay entre los países europeos? Por ejemplo, los italianos tienen mucha de su propia deuda pública. A España le compran mucho los extranjeros su deuda pública.
Sí, nosotros tenemos una demanda por parte de los inversores internacionales que nos da mucha garantía, nos da mucha seguridad en torno a la estabilidad y al apetito que existe en estos momentos por nuestros instrumentos. Y en ese sentido es uno de los indicadores que sí que seguimos mirando, ¿no? Más allá de los indicadores más cuantitativos de cada una de las emisiones, pues también nos gusta mirar la base inversora y cómo se está desarrollando, no solo en las subastas normales, sino también, por ejemplo, como comentaba antes, en la emisión de los bonos verdes, donde tuvimos una señal también de refuerzo muy positiva en cuanto a la presencia de estos inversores internacionales. Sobre inversores internacionales, ¿qué es lo que le preguntan a usted cuando sale de España, cuando va a explicar en un roadshow la situación de la deuda pública española, Carlos? Pues de todo, porque yo creo que hacemos un repaso completo a la situación de la economía española, a la situación de la economía europea o de nuestros principales socios, a la evolución de las medidas de política económica, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como estamos haciendo aquí ahora mismo, y por supuesto también un repaso a la situación de la cartera. Yo creo que aquí la discusión normalmente es bastante constructiva, muy abierta, y por ahora, desde luego, como la estamos teniendo hoy, con un tono muy, muy positivo respecto a la economía española. Pero si yo soy un inversor, un pensionista canadiense, y le digo, a ver, señor secretario general del Tesoro de España, ¿por qué voy a comprarle a usted su bono y no al señor Draghi en Italia? Sí, hay un elemento muy importante que yo creo que son las perspectivas a medio plazo de la economía española, que suponen un factor diferencial con respecto a otras economías. Y aquí, en este caso, me gusta remarcar en todas nuestras reuniones la importancia del plan de recuperación y el esfuerzo que está haciendo la economía española, no solo en una selección adecuada de los proyectos de inversión asociados al plan de recuperación, sino también el esfuerzo reformador para ir avanzando en cuanto a la resolución de, diríamos, los retos estructurales que teníamos en nuestra economía para el medio y largo plazo. De hecho, cuando hacemos nosotros estimaciones del impacto que puede tener el plan en nuestro crecimiento potencial, que es lo fundamental a medio y largo plazo, diríamos que la parte de las reformas es igual o más importante que la parte de la selección de los proyectos de inversión, con lo cual esta combinación, esta dualidad entre inversiones y reformas es uno de los elementos diferenciales de la recuperación española hacia adelante. Y la otra duda que me surge es, hemos hablado mucho del Banco Central Europeo y de rentabilidades. La inflación es la variable que más estudia el Banco Central Europeo. ¿La inflación es transitoria, es estructural? ¿Cómo va a marcar el camino de las emisiones de deuda? Porque la evolución de la inflación, de las expectativas, por tanto, de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, es un elemento clave para la yield que ofrece la deuda pública española. Sí, yo creo que aquí, de nuevo, lo que hablábamos antes respecto a la evolución del análisis y las decisiones del Banco Central Europeo, lo que hemos venido escuchando tanto a nivel público como en reuniones internacionales por parte del Banco Central Europeo, es que la reacción de la inflación en este año tiene un alto componente temporal. Y este componente temporal tenderá a reincidir a partir del segundo o tercer trimestre del año que viene. Y esto, evidentemente, señala o lleva a unas previsiones de inflación más moderadas en el medio plazo. De hecho, para la Comisión Europea, en sus perspectivas publicadas la semana pasada, la previsión de inflación ya para el 2023 estaba claramente por debajo del 2%, ¿no? Esto, unido a unas expectativas de inflación que todavía en el medio plazo están ancladas por debajo del 2%, ayuda a configurar, diríamos, la posición del Banco Central Europeo en torno a una retirada progresiva de los estímulos, que es como lo están, diríamos, argumentando, y su narrativa desde mediados de año, desde incluso principios de este año. Como ves, Luis Vicente, qué tranquilo se muestra Carlos Cuervo cuando le preguntamos por la inflación, por los inversores internacionales. Esto también es importante, cuando sale alguien a hablar de algo que nos preocupa tanto como es nuestra deuda. Sí, efectivamente. La inflación, que se come en parte nuestra deuda, es la única parte buena de la inflación, ¿no? Que nos rebajan las deudas, el resto es malo. ¿Cuándo podremos volver a un escenario de normalidad? ¿O qué sería para usted un escenario de normalidad en la deuda pública? Porque imaginamos, nunca habíamos pensado, seguro que usted cuando estudió tampoco habría imaginado que íbamos a tener un tiempo como este, que tipos de interés negativos, ¿no? De pagar, incluso de que nos paguen a los gobiernos por comprar la deuda pública. Sí, yo creo que todos tenemos que ir ajustando también nuestra visión, no solo sobre la realidad, sino también sobre la teoría económica, en este caso, ¿no? Y uno de los ejemplos es el de los tipos negativos, que efectivamente
han supuesto un cambio radical en la concepción por parte de los emisores, pero también de los agentes económicos. Yo creo que aquí lo que es la nueva normalidad habrá que ir viéndolo, porque hace poco estamos hablando de unos tipos estructuralmente muy bajos en el medio largo plazo todavía, pero bueno, ahora ya se empieza a considerar que podemos volver a unos tipos en torno a unos niveles estables, tanto en el medio como en la parte alta de la curva. Y eso nos lleva también, o viene asociado con unos niveles de precios y una evolución de la inflación que esté en entornos más normales, ¿no? En entornos dentro de lo que sería el rango objetivo del propio Banco Central Europeo, porque al fin y al cabo la inflación o la evolución de los precios es una señal que dentro de unos márgenes no tiene por qué ser negativa. Quiero preguntarle por la deuda perpetua. Sí, ya se empiezan a normalizar cada vez más las emisiones a larguísimo plazo. Vivir endeudados de manera permanente y a muy largo plazo ha dejado de ser una debilidad para las economías. Los libros de economía que estudian nuestros hijos de la facultad van a mirar con otros ojos este endeudamiento. Bueno, yo creo que aquí en general, de hecho volvemos un poco al mismo argumento de antes, la teoría económica respecto a los niveles sostenibles de deuda está en evolución constante. Yo creo que la situación en países ya en finales de la década de los 90, en los 2000, países como Japón, que han sido capaces de tener niveles de endeudamiento elevados durante un periodo, diríamos, bastante largo de tiempo, o la situación actual, donde todos estamos en un nivel más elevado de deuda que lo que estábamos en los años 90, los años 2000, asociado a expectativas de crecimiento también altas, suponen cambios o ajuste de las expectativas respecto a la emisión o al nivel de deuda que pueden sostener los países en el medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que es una discusión en evolución, pero desde luego donde las perspectivas son bastante más favorables de lo que eran hace unos años simplemente. Ha sido interesante e instructivo escucharle, don Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro Público de España. Gracias por su amabilidad, por habernos acompañado en este estreno del 9º día de la inversión en Capital Radio, aquí en la Bolsa de Madrid. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carlos.